si escuchan su voz. Hace 30 años, ubicaba la vocación en el periodo posterior a la adolescencia, a la edad en que el hombre, ya formado, se encuentra listo para partir, ya se trate de la vocación sacerdotal, de la religiosa o del matrimonio. Se emprende el camino y, pensaba, después es solo cuestión de avanzar. Esta era una visión algo ingenua y simplista. El llamado de Dios, vocación significa llamado, puede escucharse más de una vez en la vida de un hombre. No hablo aquí del llamado al progreso en la vida espiritual, a una entrega de sí interior más generosa y total, sino al llamado a un nuevo servicio al Señor. Un llamado que implica un cambio de profesión o la adopción de una nueva orientación de vida, más pobre, más apostólica o más contemplativa. Cada vez es imperioso y exigente, es el ven y sígueme de Cristo, que siempre implica el deja. Los verdaderos hijos de Dios no solo responden al llamado cuando se hace oír, sino que, animados por un amor impaciente por servirle, viven en una disposición de ofrenda de sí mismos. No debe confundirse con el gusto por los gestos espectaculares. La historia del pueblo de Dios ofrece un ejemplo de vocaciones famosas. En primer lugar, la del padre de los creyentes. Anciano, poseedor de grandes bienes, Abraham vivió en un país de civilización avanzada. Deja tu país, tu linaje y la casa de tu padre por la tierra que te mostraré. Este fue el llamado que Dios le dirigió un buen día, un gran día para la humanidad. Aún más característica es la vida de Moisés. Durante 40 años, este hebreo exiliado en Egipto gozó del respeto de los nobles del país. Luego, durante 40 años, tras tener que huir de Egipto donde su vida estaba amenazada, se convierte en un pastor nómada en las estepas de Arabia. Finalmente resuena el llamado definitivo, a su servidor, purificado por la prueba y ahora listo, Yahvé encomienda la difícil misión de liberar a sus hermanos y hermanas, de hacer un pueblo, de una multitud de deportados. El pueblo de Dios. Encontramos en la vida de la Virgen María esta sucesión de llamadas. Primero se le pide que dedique su virginidad, y sin duda entonces cree que su existencia va a desarrollarse solitaria en presencia del Señor. Pero he aquí que un día comprende que debe casarse con José, no sin antes permanecer fiel a su primera vocación. Entonces descubre que está destinada a ser madre, la madre del Hijo de Dios. Y finalmente, al pie de la cruz, Jesús le revela su última vocación, o más bien un nuevo aspecto de su vocación, cuando le confía a ella que cuide de ellos, de todos los hijos del Padre. La historia de la Iglesia también nos presenta innumerables ejemplos de hombres y mujeres que, más o menos avanzados en la vida, escuchan a Dios llamarles a nuevas tareas. Y su destino cambia de rumbo. Piensen en el monje, a quien Dios arrebata de su celda y que se convierte en el gran papa reformista, San Gregorio VII. En la joven viuda francesa del siglo XVI, María de la Encarnación, que se embarca hacia las tierras recién descubiertas de Norteamérica y establece en las riberas del San Lorenzo los cimientos de una nueva cristiandad que pronto florece. En los 30 años que llevo de sacerdote, ¿cuántos de estos consagrados y laicos he conocido que, algún día, escucharon un nuevo llamado? Aquí, solo mencionaré matrimonios. Pienso en aquellos a quienes he visto salir de una situación de total comodidad para ponerse al servicio de los desheredados, los pobres de bienes materiales, de cultura o de esperanza. Recuerdo la visita de este pastor protestante que vino, a los 70 años, a anunciarme su partida con su esposa hacia una misión al otro lado del mundo. Recuerdo a unos cónyuges que, tras encontrar sus hijos su propio camino, entraron, cada uno por su cuenta, en la vida monástica. La alegría de todos estos seres en la hora de la partida siempre me ha impactado, es un impulso, un salto del alma, una liberación, incluso más que en el joven de 20 años que entra en el sacerdocio, que en la joven monja que va a cuidar de los leprosos. Pero ¿cuántos otros han hecho oídos sordos, ni siquiera han admitido que se puede hacer esta pregunta? No todos declararon abiertamente que sentían derecho a descansar, después de tantos años de servicio honorable. Pero en realidad, no querían esta gran perturbación que siempre implica el llamado de Dios.
No sin exponer buenas razones, es demasiado tarde, la salud ya no es suficiente, las responsabilidades familiares y sociales no deben ser descuidadas, los hijos y nietos nos necesitan. Si mencionaba los ejemplos citados antes, encontraron inmediatamente una explicación tranquilizadora para una cuestión de temperamento, necesidad de cambio, gusto por la aventura, decepciones. Personas ilustradas que no tienen sentido del deber de estado de casado. Un relato evangélico nos revela el secreto de estas negativas: los seres, sinceramente fieles a Dios, se oponen al llamado divino. Un hombre de gran virtud se acerca a Cristo, viene a buscar palabras de alta espiritualidad para alimentar su fervor, pero es un llamamiento que el Maestro le hace: solo falta una cosa, vete, vende lo que tienes. Dáselo a los pobres. Luego ven, sígueme. El hombre regresa a casa a paso lento, una profunda tristeza invade su corazón. Y el relato evangélico termina con esta breve frase, abrumadora en su lacónica: era muy rico. Esta es la verdadera razón de tantas vocaciones abortadas: las riquezas te hacen prisionero. Dinero, relaciones, situaciones, bienes de la mente o bienes del corazón. He visto a tantos de estos seres que habían empezado bien, que incluso 2 o 3 veces respondieron a los llamados de Dios, y que, al final, se acomodaron en la mediocridad, la tibieza, el confort. Se acabó la hermosa aventura del amor, siempre joven, alerta y generoso. No es necesariamente infidelidad, sino una fidelidad mezquina, resignada, morosa, falsamente convencida de que Dios no pide tanto, fácilmente agresiva ante la generosidad de los demás. Seguramente ya no es amor, porque el amor nunca dice, es bastante. Afortunadamente, el Señor, que es fiel, el fiel, no se conforma con nuestro entumecimiento, en nuestro estancamiento. Quiere que estemos vivos. Ahora, vivir es amar, dar, entregarse a uno mismo. Para sacar del bache al que está atrapado en él, para despertar al que duerme, a menudo permite la prueba. Cualquier cosa es mejor para su hijo que la muerte del corazón, todo, incluso del sufrimiento. ¿Pero se entenderá mejor la llamada de la prueba? Estoy convencido de que, en estos próximos años, cuando sea necesario implementar con valentía las orientaciones del Concilio Vaticano II, el Señor llamará a muchos hogares a las tareas del reino. Si el llamado va dirigido a ustedes, recuerden la exhortación del viejo autor sagrado: hoy, si escuchan su voz, no endurezcan su corazón. Cuidado con los trucos del espíritu y del corazón. Sean verdaderos hijos de Dios, haciéndole el honor de creer que Él no pide cosas irracionales, siempre dispuestos a dejarse contratar y a marchar a donde el Señor requiera testigos, sin reclamar derechos, sin pedir prórrogas, sin demora. Felices son quienes han respondido con prontitud a las llamadas divinas a lo largo de su viaje terrenal. Para ellos, la muerte será una nueva partida, aún más alerta y alegre que los anteriores. Ante el nuevo llamado del Señor: siervo bueno y fiel, entra en la alegría de tu Señor. Si escuchan su voz, por Henri Caffarel, fue publicado en El Anillo de Oro número 127 de enero y febrero de 1966, páginas 2 a 5, y luego en Las Encrucijadas del Amor.